Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Y si alguna parte de esta historia toca tu corazón, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Porque lo que pasó con el padre Joaquín, en un monasterio olvidado al norte de Puebla, en una tarde en que solo iba a cerrar una ventana, no fue el inicio de una ruptura. Fue el fin silencioso de un grito que él llevaba años cargando. Ese fue el día en que perdió su nombre, su sotana, y el título que, por décadas, fue su escudo y su prisión, padre. Joaquín se llamaba así desde que nació, pero por mucho tiempo solo respondió como Padre Joaquín. Fue la única identidad que conoció después de los 17 años. Creció en San Gregorio, un pueblo pequeño donde las campanas sonaban 3 veces al día y las velas nunca se apagaban en el altar. Su madre, Rosa, era de esas mujeres que se arrodillaban sobre el maíz para hacer promesas. Decía que él había nacido con un brillo en los ojos, cosa de vocación, y que el llamado de Dios era visible desde los primeros pasos que dio, siempre en dirección a la capilla del barrio. En el seminario, Joaquín aprendió temprano que la fe era silencio y disciplina, que preguntar era arriesgado y obedecer era la verdadera señal de santidad. Aún así, estudiaba con fervor, llevaba una cruz en el cuello, leía las cartas de Pablo con la reverencia de un hijo obediente y ayunaba más de lo mandado. Era respetado, pero también vigilado. Todos sus gestos, la forma en que colocaba el cáliz, cómo sostenía la hostia, cómo caminaba por los pasillos, eran observados. Era como vivir dentro de un marco, bonito por fuera, contenido por dentro. Aquella mañana en que todo cambió, Joaquín estaba en el monasterio San Felipe de los Olivos, un lugar silencioso y sombrío, donde el tiempo parecía haberse detenido. El viento soplaba entre las altas ventanas y la piedra fría de las paredes llevaba ecos de oraciones antiguas. Joaquín había sido trasladado allí después de un incidente pastoral, como escribieron en la carta oficial. Lo que nadie decía era que ese incidente fue en realidad una negativa a manipular la fe de una familia pobre en nombre de la Iglesia, una negativa a engañar a los sales. Intentó olvidar eso, rezaba, ayunaba, intentaba encontrar sentido en la obediencia. Pero cada día, la imagen de los ojos de doña Carmela, la madre de la familia Sales, volvía a sus pensamientos. Ella había entregado el único terreno de la familia con las manos temblorosas, diciendo, si es para Dios, es justo. Joaquín no pudo dormir esa noche, ni en las que siguieron. Y fue allí, en el silencio forzado del monasterio, donde comenzó a darse cuenta de que la fe que le enseñaron no era la misma que veía en los evangelios que leía escondido en las frías madrugadas de la habitación 7. Ese día, el prior mandó llamar a Joaquín para una conversación. «Sobre tu postura», dijo. Joaquín bajó las escaleras con pasos firmes, pero el pecho lleno de una angustia antigua. Había algo en él que estaba a punto de desbordarse. No era ira, era otra cosa. Era como si estuviera volviendo a ser solo Joaquín, sin sotana, sin función, solo un hombre intentando entender a Dios. Atravesó el claustro, sintió el olor del incienso viejo, y al pasar por una puerta entreabierta, escuchó voces. Eran 2 monjes leyendo el Evangelio según Mateo, y reían de un modo leve, como quien entiende algo que nadie más ve. Allí, por primera vez, se detuvo. No para rezar, sino para escuchar. Joaquín se quedó allí, en el umbral de aquella puerta, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. No lo sabían, pero los escuchaba. Uno de ellos, un fraile de barba blanca, decía, Jesús nunca pidió tierras ni templos, solo pidió que lo siguieran. El otro asintió, y luego recitó algo que a Joaquín le pareció una respuesta a todo lo que había estado guardando en silencio. El que quiera ser el mayor, que sirva al más pequeño.
Fue como si una piedra se moviera dentro de su pecho. Por primera vez en años, no se sintió culpable por dudar. Se sintió humano. Esa misma tarde, Joaquín no fue al despacho del prior. Caminó en dirección contraria, hacia el huerto, donde algunos hermanos ancianos trabajaban en silencio entre las zanahorias y las habas. El sol estaba bajando y el cielo tenía esa tonalidad dorada que solo aparece antes del anochecer. Se acercó a un hombre delgado, con la espalda encorvada y una cicatriz en la ceja. Se llamaba Fray Ignacio, y aunque casi nunca hablaba, ese día pareció saber lo que Joaquín venía a buscar. «Ya no puedes fingir más, ¿verdad?», le dijo sin mirarlo. Joaquín no respondió. Solo se sentó a su lado, con los ojos húmedos y las manos temblorosas. Durante horas no hablaron de dogmas ni de reglas. Hablaron de Jesús, del Jesús de los caminos de tierra, de los pescadores, de los pobres y los rechazados. Fray Ignacio le confesó que también había sido desterrado allí por negarse a cerrar una capilla en Oaxaca donde se ayudaba a madres solteras. «La obediencia ciega es la muerte de la conciencia», dijo, y esas palabras se quedaron flotando en el aire como una revelación silenciosa. Joaquín entendió entonces que no estaba solo, que aquel lugar al que la Iglesia había destinado a los rebeldes era también un refugio para los que aún querían creer, pero con los ojos abiertos. Esa noche, Joaquín no durmió en su celda. Se quedó en el pequeño oratorio detrás del claustro, donde casi nadie entraba. Era un espacio sin ornamentos, con una cruz de madera sin barnizar y un banco de piedra gastado por el tiempo. Allí, por primera vez en décadas, rezó sin miedo. No repitió fórmulas, solo habló. Le habló a Dios como un hijo habla a un padre ausente. Le dijo que estaba cansado, que no entendía por qué lo habían hecho elegir entre la verdad y la obediencia, que lo habían llamado rebelde, pero que él solo quería ser honesto. Y en ese silencio quebrado, entre lágrimas y temblores, algo dentro de él se rompió, y al mismo tiempo, algo nació. Al día siguiente, se unió al pequeño grupo que se reunía en secreto en una sala vieja del monasterio. Eran pocos: Fray Ignacio, una hermana retirada llamada Clara, un joven exseminarista que había sido acusado falsamente de insubordinación, y un hombre sin sotana que antes había sido obispo. Leían los evangelios sin jerarquías, sin púlpitos, sin miedo. Compartían pan, no como rito, sino como gesto de comunidad. Joaquín los escuchaba en silencio, con el corazón latiendo, fuerte, como si todo en su vida lo hubiera llevado hasta ese instante. Allí, por fin, descubrió que la fe verdadera no se impone, se ofrece y no excluye, abraza. Días después, en una ceremonia sencilla al pie de un olivo, fue bautizado de nuevo. No como un rito institucional, sino como un acto de renacimiento espiritual. Cuando el agua tocó su frente, Joaquín no sintió culpa ni vergüenza. Sintió libertad. Supo que ya no era Padre Joaquín, sino simplemente Joaquín, un hombre sin sotana, pero con una fe que por fin nacía del corazón. Y aunque sabía que aquello significaba la excomunión y la pérdida de todo lo que había construido durante años, no tuvo miedo, porque en ese instante entendió que perder los muros de una iglesia no es lo mismo que perder a Dios. A veces es justamente ahí donde uno lo encuentra. Los días siguientes fueron confusos y serenos al mismo tiempo. Joaquín ya no participaba de los rezos formales del monasterio ni de las reuniones administrativas. En lugar de eso, pasaba las mañanas en el jardín, leyendo los evangelios con los pies descalzos sobre la tierra húmeda. Volvía a sentir el viento, el olor del romero, el canto de los pájaros al amanecer. Descubrió que la oración no necesitaba palabras pomposas ni latines antiguos, que podía hablar con Dios mientras pelaba papas o regaba tomates. Fue ahí,
entre lo simple y lo verdadero, donde su alma comenzó a sanar las grietas que el deber había dejado. Pero la noticia de su rebautismo no tardó en llegar. Al prior, una tarde lo llamaron a su despacho. Joaquín ya sabía lo que venía. Entró con la frente en alto. El prior lo observó largo rato, sin ofrecer asiento. «¿Usted cree que puede inventar su propio camino?», preguntó con una mezcla de lástima y furia contenida. Joaquín no respondió de inmediato, solo bajó la vista al suelo y luego dijo con voz serena: «No estoy inventando nada, solo estoy volviendo a lo esencial». Ese fue el final. El prior no gritó, no lo maldijo, solo firmó un documento y le dijo que tenía hasta el anochecer para recoger sus cosas. Aquella fue la primera noche que Joaquín durmió en la calle. Tenía solo una bolsa con un cambio de ropa, su Biblia marcada con notas al margen y una manta delgada que le había dado Clara antes de despedirse. Caminó sin rumbo por los caminos de piedra de Puebla, mientras los faroles comenzaban a encenderse. Nadie lo miraba, nadie lo reconocía. Era un hombre sin nombre, sin lugar. En el bolsillo llevaba una carta oficial. Excomulgado, suspendido ad divinis, pero por dentro no había rencor, solo un extraño sentimiento de alivio, como si por fin pudiera respirar con plenitud. Pasó semanas viviendo en plazas, durmiendo bajo techos improvisados, comiendo lo que encontraba. No pedía limosna, solo observaba, escuchaba, veía a los olvidados, a los que nunca entraban a las iglesias, los niños con los pies descalzos, las madres solas, los ancianos sin familia. A veces compartía palabras, a veces solo un silencio. Y, aunque su cuerpo flaqueaba, su espíritu se fortalecía. Descubrió que el Evangelio no está encerrado en libros antiguos, sino vivo en los gestos de compasión que se dan sin testigos, y que cada día, en cada esquina, había una parábola nueva esperando ser vivida. Una tarde, mientras ayudaba a una mujer a levantar unas cajas en el mercado, un hombre lo reconoció. Era uno de los feligreses de su antigua parroquia. Lo miró con desconcierto y dijo: «¿Padre Joaquín?». Él dudó un segundo, luego sonrió con suavidad. «Solo Joaquín, hermano». El hombre bajó la vista, avergonzado. Le ofreció dinero. Joaquín no lo aceptó, pero le pidió algo más. «Si algún día te cruzas con alguien que ya no cree, no lo juzgues, escúchalo». Fue entonces que comprendió que, aunque el mundo lo viera como un caído, él había subido más alto que nunca, porque por fin había tocado el suelo con los pies. Con el tiempo, algunas personas comenzaron a acercarse. No buscaban sacramentos ni confesiones, solo consuelo. Preguntaban por qué ya no estaba en la iglesia. Él no hablaba mal de nadie, solo decía que había elegido un camino más sencillo. Y poco a poco, sin quererlo, nació algo nuevo. Un círculo pequeño de almas cansadas de estructuras, pero sedientas de fe. Se reunían los domingos en un terreno baldío detrás del mercado, bajo una lona vieja y con bancos hechos de ladrillos. Leían la Biblia, compartían pan y escuchaban las heridas del otro. No había jerarquías, solo humanidad. Una de esas tardes, mientras el sol caía sobre los techos de zinc del barrio, una joven se acercó al pequeño grupo. Llevaba un niño dormido en brazos y los ojos llenos de preguntas. Se llamaba Mariana y había sido expulsada de su casa por quedar embarazada sin estar casada. Nadie le ofreció refugio, nadie la bendijo, solo Joaquín la invitó a sentarse. No preguntó nada, le sirvió un trozo de pan y agua, y ella rompió a llorar. Ese gesto, sencillo y silencioso, fue para ella más sagrado que cualquier misa a la que había asistido. Allí comenzó a brotar algo distinto, una fe que curaba, no que condenaba. Con el tiempo, Mariana se convirtió en una pieza clave del grupo. Era ella quien preparaba los bancos, quien repartía mantas cuando llovía, quien abrazaba a los nuevos que llegaban temblando por el miedo.
Joaquín, por su parte, había dejado de buscar respuestas absolutas. Ya no necesitaba defender a un Dios institucional. Ahora lo sentía presente en cada mirada honesta, en cada acto de compasión que nacía, sin esperar nada a cambio. Entendió que la espiritualidad no necesita tronos, sino piso firme, y que los que habían sido arrojados al margen muchas veces eran los que más cerca estaban del centro del Evangelio. Un día llegó al grupo un joven con la sotana aún puesta. Se llamaba Elías y venía desde Tlaxcala. Había escuchado sobre el expadre que predicaba sin iglesia y quiso ver con sus propios ojos. Se sentó en silencio durante 3 semanas, observando. Un domingo, al terminar la reunión, se acercó a Joaquín con los ojos húmedos y le dijo: «Yo también estoy cansado de fingir». No hizo falta decir más. Le ofrecieron un lugar junto a los demás. Allí no se pedían credenciales, solo verdad. Y Elías, poco a poco, dejó el uniforme que lo ataba y recuperó la voz que lo nombraba. Pero no todo era paz. Desde ciertos sectores de la diócesis comenzaron a circular rumores que Joaquín estaba formando una secta que corrompía la fe, que era un lobo disfrazado de cordero. Un día, incluso, encontraron pintadas en la lona del grupo herejes y falsos profetas. Algunos se asustaron y dejaron de asistir. Joaquín no los culpó. Sabía lo que era vivir con miedo, pero los que se quedaron lo hicieron con más convicción, porque sabían que no estaban siguiendo a un hombre, sino recuperando una fe que les había sido robada por el control y el castigo. En medio de esas tensiones ocurrió algo inesperado. Un sacerdote anciano, retirado y casi ciego, llegó llevado por su nieto. Se llamaba Padre Nazario. Dijo que había sido testigo de muchas injusticias dentro de la iglesia, pero que nunca había tenido el valor de hablar. Cuando escuchó a Joaquín, rompió en llanto. «He servido toda mi vida a una institución, pero nunca me atreví a servir al Cristo real», dijo temblando. Esa noche el grupo encendió velas. No fue una ceremonia, fue un desahogo colectivo. Cada uno compartió una herida, una decepción, una esperanza, y entre todos reconstruyeron algo que ya no cabía en ningún templo. Fue entonces cuando Joaquín comprendió que no había sido castigado, sino liberado, que aquello que la iglesia llamaba excomunión, para él había sido una invitación al Evangelio sin cadenas. No había vuelto a usar una sotana, ni lo haría. No necesitaba un altar para sentirse cerca de Dios, porque había entendido algo que ningún seminario le enseñó, que la fe más verdadera no se impone desde arriba, sino que nace en horizontal, cuando alguien simplemente se atreve a escuchar al otro, sin condiciones. Pasaron los años y lo que comenzó como un pequeño grupo bajo una lona se convirtió en una comunidad viva. No tenía nombre, ni estatutos, ni campanas, pero tenía algo que muchas parroquias habían perdido: el rostro humano de la fe. Cada persona que llegaba traía una historia, una herida, una necesidad, y cada domingo se encontraban en ese terreno polvoriento no para cumplir un rito, sino para recordar que no estaban solos. Joaquín nunca lideró como un jefe, siempre fue uno más. Se sentaba en círculo, hablaba cuando sentía, callaba cuando era necesario. Su autoridad no venía de un cargo, sino de una vida vivida con coherencia. Un día, Mariana, la joven que había llegado años antes con su hijo en brazos, lo tomó del brazo después del encuentro y le dijo: «Usted nos dio una fe que no conocíamos, una fe que no duele». Joaquín no supo qué responder. Se quedó mirando al niño, ya adolescente, que jugaba con otros detrás del terreno. En ese instante, comprendió que muchas veces el verdadero fruto no se ve en el momento del sacrificio, sino mucho después, en los gestos de quienes aprendieron a sanar. Él no había creado una iglesia, ni un movimiento. Había abierto una puerta, y esa puerta
no tenía cerradura. Sin embargo, no todos los días eran de consuelo. Había semanas de frío intenso, lluvias que derrumbaban los bancos de ladrillo, momentos en que parecía que todo se desmoronaría. Pero en lugar de rendirse, los miembros del grupo reconstruían juntos. Traían madera, estiraban lonas, compartían lo poco que tenían, y así, en medio de la precariedad, la fe se fortalecía, no por la estabilidad, sino por la entrega mutua. Joaquín entendió entonces que la fragilidad no es enemiga de la espiritualidad. Al contrario, cuando se ama desde la escasez, cada gesto tiene un valor sagrado. Una noche, mientras Joaquín regresaba solo a su rincón donde dormía, encontró a un joven sentado en la vereda, llorando. Era seminarista. Había escapado de su formación porque no soportaba más las contradicciones. Joaquín se sentó a su lado. No preguntó nada. El joven le dijo: «Me dijeron que dudar era falta de fe, pero yo ya no puedo dejar de dudar». Joaquín le tomó la mano y respondió con una paz aprendida: «Dudar no es el problema. Fingir que no se duda, sí». Aquel encuentro se repitió muchas veces después. Siempre alguien nuevo llegaba, roto, buscando algo que no sabía nombrar. Y siempre era recibido sin juicio. Con el paso del tiempo, la comunidad creció tanto que ya no cabían bajo la lona. Decidieron juntar entre todos para alquilar un galpón abandonado en las afueras. Allí pintaron las paredes, colgaron telas de colores y construyeron un espacio abierto. No había imágenes, ni púlpito, solo una mesa larga, sillas dispares y una frase escrita en letras grandes que uno de los niños había propuesto: «Aquí nadie vale más que otro». Joaquín lloró al verla, porque entendía que eso era todo, que ese simple principio, tan pequeño y tan poderoso, era lo que había buscado durante toda su vida. Una tarde, mientras barría el suelo del galpón, un hombre entró sin saludar. Llevaba traje clerical, rostro severo, mirada inquisitiva. Se identificó como enviado del obispo. Caminó por el lugar en silencio, mirando cada rincón. Luego se volvió hacia Joaquín y preguntó: «¿Cree usted que esto es iglesia?». Joaquín se quedó en silencio unos segundos. Luego, sin alzar la voz, respondió: «No lo sé, pero aquí las personas vuelven a creer en algo que no las destruye. Si eso no es iglesia, entonces no sé qué lo es». El hombre no respondió. Se marchó y nunca más volvió. Aquel encuentro con el enviado del obispado no cambió nada en la práctica, pero dejó en el aire una sensación de vulnerabilidad. Algunos temieron represalias, clausuras, denuncias. Joaquín, sin embargo, les habló con calma. Les recordó que nada de lo que hacían era secreto ni ilegal, que solo estaban compartiendo vida y fe de manera sencilla, y que si algún día los obligaban a marcharse, comenzarían de nuevo en otro lugar, como los primeros cristianos. Su voz no temblaba. Hablaba con la serenidad de quien ya había perdido todo, y había aprendido que lo esencial nunca se puede arrebatar. Fue en ese tiempo que una periodista local, llamada Andrea Ramos, se enteró del grupo. Había oído rumores sobre una especie de iglesia sin templo, y fue por curiosidad. Se sentó en una de las reuniones sin cámara ni libreta, como una más. Escuchó los testimonios, los silencios, las risas. Al final se acercó a Joaquín y le pidió una entrevista. Él dudó. No buscaba protagonismo ni escándalo, pero Andrea insistió: «La gente necesita saber que esto existe». La nota salió semanas después, en un periódico regional, bajo el título «Donde la fe volvió a tener rostro humano». El artículo tuvo un impacto inesperado. Llegaron cartas de todo el país, algunas llenas de gratitud, otras llenas de rabia. Lo acusaron de hereje, de traidor, de dividir la iglesia. Pero también hubo cartas de personas que decían haber recuperado la esperanza solo al leer su historia. Una mujer escribió desde Chiapas:
Después de leer sobre ustedes, me atreví a volver a hablar con Dios. Pensé que Él ya no quería saber de mí. Joaquín leyó esa carta en voz alta una mañana, con la voz quebrada, y todos entendieron que no estaban allí por costumbre. Estaban tocando corazones que jamás habían pisado ese galpón. Sin embargo, el crecimiento también trajo desafíos. Más personas significaban más historias, más heridas, más necesidades. Mariana comenzó a organizar turnos para cocinar. Elías creó pequeños grupos de escucha. Algunos jóvenes ofrecían clases de alfabetización para adultos que no sabían leer la Biblia. Joaquín se mantenía en segundo plano, observando cómo aquella comunidad ya no dependía de él. Y eso, lejos de entristecerlo, lo llenaba de alegría, porque comprendía que la fe verdadera no crea dependencia, sino libertad, y que su papel ya no era guiar, sino sostener en silencio cuando alguien tropezaba. Un día, durante una de esas reuniones, apareció un joven indígena con rostro serio y mirada profunda. Se presentó como Nahuel, venía del sur y habló con voz pausada. Mi abuela me enseñó que Dios también escucha en el bosque, no solo en las iglesias. Pero cuando lo dije en mi parroquia me llamaron pagano. Nadie se rió, nadie corrigió. Joaquín lo miró a los ojos y le respondió: aquí nadie tiene que dejar su camino para acercarse al nuestro. Si tu fe nace del bosque, entonces ese es tu templo. Nahuel se quedó, y con él llegaron otros que también habían sido expulsados por pensar distinto. Poco a poco, la comunidad se volvió más que un refugio espiritual. Era también una red de cuidado mutuo. Si alguien enfermaba, todos se organizaban para ayudar. Si una familia perdía su casa, se hacían colectas espontáneas, no por obligación, sino por afecto. Joaquín decía que no había milagros en el galpón, pero muchos no estaban de acuerdo, porque aunque nadie caminaba sobre el agua, allí ocurría algo que en muchos lugares ya parecía imposible. Las personas volvían a confiar unas en otras, y eso, en un mundo roto, ya era un milagro en sí mismo. Un año después de aquella nota periodística, Joaquín fue invitado a hablar en un encuentro interreligioso en la ciudad de Veracruz. Dudó en aceptar. No se consideraba maestro ni portavoz de nada, pero Mariana le dijo algo que lo hizo reflexionar. No vas a hablar de ti, Joaquín. Vas a hablar de nosotros, de todos los que nunca tuvieron voz. Y así, con una mochila al hombro y una carpeta arrugada con apuntes, viajó en un autobús desvencijado para contar la historia de su comunidad. Cuando subió al pequeño escenario, muchos esperaban un discurso teológico, pero él solo comenzó diciendo: yo fui sacerdote. Hoy soy un hombre que cree sin títulos ni permisos. Habló por casi media hora. No citó encíclicas ni repitió dogmas. Habló de rostros, de Mariana, de Nahuel, de Clara, de los niños que preguntaban si Dios también vivía en los charcos. Habló de cómo la fe se vuelve aire cuando deja de ser carga, de cómo el amor, cuando es verdadero, nunca pregunta primero si eres digno. Al terminar, hubo un silencio largo. No todos aplaudieron. Algunos estaban incómodos. Otros tenían los ojos llenos de lágrimas. Una mujer se acercó después y le dijo: he ido a misa todos los domingos, pero nunca sentí a Dios como hoy. Joaquín no respondió. Solo le dio un abrazo largo, como los que aprendió entre los suyos. Volvió a Puebla más sereno. Ya no temía al juicio ajeno. Había entendido que la libertad tiene un precio, sí, pero que ese precio es infinitamente menor que el costo de vivir una mentira. En el galpón lo recibieron con comida caliente y risas. Nadie le preguntó cómo fue el viaje, solo lo rodearon y lo escucharon tocar su viejo cuaderno como quien vuelve de un río con agua fresca. Esa noche no hubo lectura. Solo compartieron historias, miradas, recuerdos. Y Joaquín, entre mates tibios y el crepitar de una estufa oxidada, sintió que la palabra hogar
no siempre está hecha de paredes. Con el paso del tiempo, su cabello se volvió más blanco, sus manos más lentas, pero su voz seguía clara. Y cada vez que alguien nuevo llegaba, él era el primero en sonreírle sin reservas. «Aquí no venimos a corregir tu camino, venimos a caminar contigo», decía. Su salud empezó a deteriorarse lentamente, dolores en la espalda, mareos, una tos persistente. Elías lo acompañaba a los controles médicos, y Mariana insistía en que descansara más. Pero Joaquín respondía siempre con lo mismo. El descanso no está en el cuerpo, sino en la conciencia tranquila. Un invierno especialmente crudo, Joaquín enfermó de gravedad. No quiso ir al hospital. Dijo que quería quedarse con los suyos. Acondicionaron una pequeña habitación detrás del galpón. Cada noche alguien se turnaba para cuidarlo. Los niños hacían dibujos para él. Los adultos le leían en voz alta los mismos pasajes que él les había enseñado años antes. Y aunque su cuerpo se apagaba, su mirada seguía viva. Un día pidió que lo llevaran afuera, al centro del círculo. Allí, con una manta sobre las piernas, miró a todos y dijo: «Si alguna vez alguien les dice que su fe no vale porque no tiene templo, tráiganlo aquí. Muéstrenle lo que construimos sin una piedra, porque esto es iglesia, aunque no tenga campanas». Murió días después, en silencio, como había vivido los últimos años, sin estridencias, sin anuncios. Su cuerpo fue velado en el galpón, rodeado de flores simples y cartas escritas a mano. No hubo misa, solo palabras, historias, agradecimientos. Uno de los niños con voz temblorosa dijo: «Joaquín me enseñó que Dios también escucha si uno reza en voz baja». Fue la despedida más sincera que alguien podía tener. No hubo luto amargo, sino gratitud, porque todos sabían que Joaquín no se fue, se había sembrado en cada uno de ellos, como semilla de una fe que no necesita permiso para florecer. Después de su partida, nadie tomó el lugar de Joaquín. No hubo sucesores ni nombramientos, porque él nunca se colocó por encima de nadie, y su ausencia no dejó un trono vacío, sino una mesa larga con espacio para todos. Mariana y Elías mantuvieron el espacio vivo, pero sin querer replicar a Joaquín. Decidieron que lo más fiel a su memoria era no imitarlo, sino seguir encarnando lo que él les enseñó, que el Evangelio no se memoriza, se vive, que cada gesto, cada decisión cotidiana puede ser una forma de oración. Con el tiempo, nuevos rostros comenzaron a llegar. Algunos lo hacían por curiosidad, otros por necesidad, muchos por haber leído aquella vieja entrevista de Andrea Ramos que todavía circulaba en algunos blogs olvidados. Y aunque Joaquín ya no estaba para recibirlos, los sentían en el aire, en la forma en que se daban los abrazos, en cómo se escuchaban sin interrumpirse, en esa sensación de que nadie tenía que demostrar nada para ser amado. El galpón se convirtió en un lugar de paso y de encuentro, un espacio donde las personas podían, al menos por un rato, dejar de defenderse. En el primer aniversario de su muerte, decidieron no hacer una misa, sino una ronda de historias. Cada quien compartió un recuerdo de Joaquín. Algunos contaron cómo lo conocieron, otros cómo los ayudó en momentos oscuros. Un niño, ahora adolescente, dijo: «Él fue el primero en preguntarme cómo me sentía sin reírse de mi respuesta». Una mujer que nunca había hablado en público se atrevió a leer un poema. Un joven tatuado que había salido de la cárcel dijo que Joaquín le enseñó que todavía podía tener dignidad. Nadie lloraba por pena, lloraban por gratitud. Andrea, la periodista, también asistió. Ya no trabajaba para ningún medio. Dijo que aquella entrevista con Joaquín cambió su forma de ver el mundo, que después de eso renunció a su trabajo y comenzó a documentar comunidades pequeñas, invisibles, donde el amor aún no era mercancía.
Joaquín me mostró que las grandes historias no están en los grandes templos, sino en los gestos silenciosos de quienes no buscan ser vistos, dijo. Y luego dejó sobre la mesa su antigua grabadora, como símbolo de que su voz había cumplido su propósito. Un año más tarde, lograron comprar el terreno del galpón gracias a una donación anónima. Nadie supo de dónde vino el dinero, pero en la carta decía: para que este lugar siga siendo casa de los que no encajan. No hicieron reformas lujosas, solo arreglaron el techo, pintaron de nuevo las paredes y plantaron un árbol frente a la entrada, un olivo, en memoria del primero que se atrevió a decirles que Dios también caminaba descalzo. Lo llamaron el árbol de Joaquín, y los niños lo rodeaban cada tarde como si fuera un abuelo que los cuidaba desde el cielo. A veces, visitantes nuevos preguntaban quién fue Joaquín. Mariana solía responder con una sonrisa. Fue un hombre que creyó tanto en Dios que se atrevió a desobedecerlo cuando lo confundieron con poder. Esa frase, que podía parecer contradictoria, se volvió un emblema, porque quienes lo conocieron sabían que la verdadera fe de Joaquín no era rebelde por vanidad, sino por amor. Él no rompió con la iglesia para tener razón, sino para poder seguir amando sin miedo. Y esa clase de amor, dijeron muchos, solo puede venir de lo alto. Los años pasaron, y aunque muchos rostros cambiaron, algo se mantuvo intacto: el espíritu de acogida. En ese espacio no se preguntaba por antecedentes, ni por pecados, ni por creencias exactas. Se preguntaba: ¿cómo estás hoy? Y esa pregunta tan sencilla tenía el poder de abrir puertas interiores que durante años habían estado selladas. Algunos venían solo una vez y no volvían. Otros se quedaban para siempre. Pero todos, sin excepción, se llevaban algo. Porque en ese rincón polvoriento de Puebla habían sentido, aunque solo fuera por unos minutos, que su existencia tenía valor. Un día llegó al galpón una mujer mayor, de caminar lento y mirada triste. Traía una carpeta bajo el brazo y el rostro tenso. Se sentó en silencio y escuchó. Al final pidió la palabra. Dijo llamarse Rosa. Era la madre de Joaquín. Nadie lo sabía. Había leído una carta que él le había enviado años atrás, pero nunca se atrevió a contestarla. La había juzgado. Se había sentido avergonzada, pero con los años el silencio pesó más que el orgullo. Ahora, viuda y sola, buscó aquel lugar solo para entender qué había hecho su hijo con su vida. Y lo que encontró la desarmó por completo. Mariana fue quien la acompañó hasta el árbol de olivo. Allí, Rosa se sentó en un banco de piedra y lloró como no lo había hecho en décadas. Yo quería que él sirviera a Dios, y lo hizo. Solo que no como yo lo imaginaba, susurró. Mariana no respondió, solo le tomó la mano. En ese gesto, Rosa comprendió algo que no cabía en palabras. Su hijo no había fallado, solo había elegido amar de una manera que ella no supo entender a tiempo. Desde ese día, Rosa se convirtió en una presencia silenciosa, pero constante. Ayudaba a barrer, preparaba infusiones, y hablaba poco, pero sus ojos cada vez más brillaban con paz. Fue ella quien propuso, años después, escribir a mano un cuaderno con las enseñanzas de Joaquín. No citas bíblicas ni sermones, solo frases suyas, gestos que lo representaban, recuerdos que lo mantenían vivo. Lo llamaron el cuaderno de los que creen sin permiso. Lo dejaban siempre en una mesita cerca del árbol, y cualquiera podía escribir allí. Con el tiempo, ese cuaderno se llenó de páginas y tuvo que convertirse en varios. No eran libros de doctrina, eran mapas de esperanza, historias pequeñas que juntas formaban un testimonio más fuerte que cualquier encíclica. Un joven que aprendió a leer en el galpón copió muchas de esas frases y las pintó en murales del barrio. Una decía: la fe que condena no viene de Dios. Otra: si Jesús caminó con los excluidos,
¿por qué nosotros los empujamos? La gente del lugar empezó a llamar al galpón la casa sin llaves, porque siempre estaba abierto, porque allí nadie necesitaba permiso para entrar, y porque en ese rincón el Evangelio no era una obligación sino una conversación larga, llena de pausas, de dudas, de silencios, pero siempre verdadera. Los domingos seguían reuniéndose. A veces eran muchos, a veces pocos. Había risas, cantos, confesiones al oído, pero nunca discursos. Joaquín decía que las palabras solo sanan cuando nacen del dolor y no de la superioridad. Y así, cada encuentro era distinto. Había días de pura celebración, otros de llanto compartido. Pero nunca, ni una sola vez, alguien fue rechazado, porque todos sabían que lo único que Joaquín nunca toleró fue el desprecio disfrazado de virtud. Y por eso, en cada abrazo, en cada mate compartido, en cada silencio respetado, su legado seguía respirando. Un día llegó una carta sin remitente. Venía desde Roma, con sellos oficiales y lenguaje diplomático. Mariana fue quien la abrió. En su interior, una declaración formal del Vaticano notificaban que las actividades realizadas en el galpón carecían de reconocimiento eclesiástico y que el legado de Joaquín no debía ser asociado a la doctrina católica. Nadie se sorprendió, nadie se molestó. Rosa, que estaba presente, murmuró con una calma inesperada: «Ellos no lo reconocen, pero nosotros no lo olvidamos». Y con eso, la carta fue guardada en el fondo de un cajón, donde aún permanece, entre dibujos de niños y fotos en blanco y negro. Tiempo después, un documentalista argentino supo de la comunidad. Llegó con una pequeña cámara, una mochila y muchas preguntas, pero al segundo día dejó de grabar. Dijo que lo que ocurría allí no cabía en una pantalla, que las cámaras no podían captar lo invisible. Aún así, pidió quedarse una semana más, no para hacer un documental, sino para entender. Y al final, cuando se despidió, dejó una nota sobre la mesa común. «Aquí aprendí que Dios no es un argumento, es un acto de ternura que no necesita ser justificado». El grupo nunca se volvió masivo, nunca hubo multitudes. Y eso, según Mariana, fue una bendición, porque la verdad más profunda no necesita eco para ser real. Se sostiene sola, como esas plantas que crecen entre las piedras sin que nadie las riegue. A veces pasaban meses sin novedades, otras veces llegaban personas con historias tremendas, y el grupo se reacomodaba como podía. Pero el espíritu era el mismo: acompañar, no corregir. Y eso bastaba para que, incluso sin promesas, sin milagros ni doctrinas, la fe siguiera encendiendo pequeñas luces en medio de tantas sombras. Los niños que crecieron en la comunidad nunca aprendieron a temerle a Dios. Lo conocieron en los abrazos, en las manos que los alzaban cuando caían, en las canciones cantadas sin partitura. Un día, una niña preguntó a Rosa por qué Joaquín nunca usó sotana. Rosa, con los ojos húmedos, respondió: «Porque ya no necesitaba esconderse detrás de nada». Esa frase quedó grabada en la memoria colectiva del grupo. Y más de una vez, cuando alguien nuevo llegaba sintiéndose indigno o manchado, alguien la repetía: «Aquí nadie se esconde, aquí todos empezamos otra vez». Pasaron más años. Algunos partieron, otros llegaron. Mariana envejeció con dulzura, Elías también, pero nunca dejaron de abrir las puertas. Un joven, nieto de uno de los primeros miembros, comenzó a leer las notas de Joaquín y a organizarlas en formato digital, sin alterar una palabra, solo preservándolas. Quería que otros pudieran encontrarlas como él las había encontrado, no como un reglamento, sino como un espejo limpio donde mirarse sin miedo. Lo llamó el Evangelio según un hombre común, y aunque nunca lo publicó formalmente, lo compartió con quien quisiera leer. Una tarde cualquiera, al caer el sol, una brisa suave recorrió el patio del galpón.
El árbol de olivos se movía levemente, como saludando a los que salían. Un niño dejó una piedra a sus pies, como hacían todos cuando querían pedir algo en silencio. Nadie lo vio. Nadie le preguntó qué deseaba, pero todos sabían que ese gesto, sencillo y callado, era una forma de oración. Y en ese instante, mientras los bancos eran guardados y los últimos rayos doraban las paredes, alguien dijo bajito: «Joaquín todavía está aquí». Nadie respondió. No hacía falta. Con los años, algunos comenzaron a venir desde lejos solo para sentarse bajo el árbol y leer uno de los cuadernos. No buscaban una comunidad ni un sermón, solo un espacio donde la fe no doliera, un lugar donde pudieran mirar al cielo sin sentirse vigilados. El galpón, ya un poco desgastado por el tiempo, seguía en pie. Nadie lo restauró del todo. Decían que sus grietas eran parte de su verdad, que no hacía falta esconder las cicatrices, que justamente por ellas todo allí se sentía más real. Un artista que pasaba por el pueblo pintó un mural en la pared trasera del galpón. Era una figura masculina, descalza, de pie junto al olivo. En su rostro no había gloria ni resplandor, solo serenidad. A sus pies, niños, mujeres, hombres, todos diferentes. Abajo, una frase simple: «Dios camina con nosotros, no delante». Nadie pidió permiso para ese mural, pero nadie quiso borrarlo. Algunos visitantes pensaban que era Jesús, otros que era Joaquín, y para muchos ya no había diferencia. Un día, Elías se enfermó. El médico del barrio dijo que era el corazón. Tenía 68 años y llevaba casi 30 sirviendo sin títulos ni salario. Se fue apagando despacio, como una vela que no se apaga de golpe, sino que avisa con parpadeos. Antes de morir, pidió que no lo despidieran con lágrimas, solo con historias, y así lo hicieron. Mariana leyó en voz alta una carta que él había escrito años atrás, donde decía: «No fuimos una iglesia, fuimos un refugio, y eso en este mundo ya es mucho». Mariana quedó como la memoria viva del grupo. Ya mayor, con el cabello blanco recogido en un pañuelo azul, caminaba lento pero firme. Decía que no tenía miedo de partir, porque sabía que lo que habían sembrado no dependía de personas, sino de una verdad más grande. Enseñó a los más jóvenes cómo sostener los encuentros, cómo escuchar sin imponer, cómo acompañar sin invadir. Les decía que el mayor acto de fe no era creer sin ver, sino seguir amando después de haber sido herido. Cuando ella también partió, el grupo no se quebró, porque lo que Mariana dejó no era una estructura, sino un lenguaje compartido. Sabían cómo cuidarse, cómo sanar juntos, cómo abrir espacio al que llega tarde. En su honor, colgaron una manta junto al olivo con una de sus frases favoritas: «Aquí no cambiamos a nadie, solo lo abrazamos hasta que pueda caminar». La manta se mojaba con la lluvia y se secaba al sol, pero nunca la quitaron. Era su forma de decir que la ternura también puede ser eterna. El joven que había digitalizado los escritos de Joaquín imprimió 100 copias artesanales. No las vendió, las dejó en bancos de plazas, en estaciones de bus, en mesas de hospitales. Cada ejemplar tenía una nota al final: «Si esto te hace bien, pásalo. Si no, déjalo aquí. Alguien lo necesitará». A veces recibía correos de desconocidos diciendo que habían encontrado uno de esos cuadernos en un vagón del metro o en una silla de café. Y todos decían lo mismo, que algo les hizo llorar sin saber por qué. Nadie canonizó a Joaquín. Ninguna placa lleva su nombre. No hay estatuas, ni relicarios, ni días de fiesta en su honor. Pero en las paredes del galpón, en las manos que se tienden sin preguntar, en los silencios que no exigen justificación, su presencia sigue viva. No como memoria lejana, sino como raíz profunda. Porque lo que sembró no fue doctrina, fue vínculo, y los vínculos verdaderos no mueren, se multiplican.
Un sociólogo que visitó el lugar escribió un artículo diciendo que la comunidad era un fenómeno de religiosidad alternativa posmoderna. Nadie en el grupo entendió muy bien qué significaba eso. Pero cuando se lo leyeron a Rosa, ya muy anciana, ella se rió y dijo: «Nosotros solo somos personas que se niegan a dejar de creer». Y con esa frase, todos se sintieron un poco más tranquilos, porque no necesitaban etiquetas, solo necesitaban seguir haciendo lo que hacían, sostenerse, escucharse, acompañarse. Hoy, si uno llega al galpón, puede encontrarlo abierto casi todo el día. Hay café caliente, pan compartido, libros usados y bancos disparejos. Nadie pregunta tu nombre al entrar. Nadie intenta salvarte. Solo te ofrecen un espacio donde no hace falta fingir, donde la fe ya no es una carga, sino una compañía. Y si preguntas por Joaquín, algunos te contarán su historia, otros solo señalarán el olivo, pero todos coinciden en lo mismo, que gracias a él aprendieron a no rendirse ante la dureza del mundo. Porque el milagro más grande que Joaquín dejó no fue haber desafiado una institución, fue haber restaurado en otros la posibilidad de amar sin miedo, de creer sin culpa, de pertenecer sin tener que adaptarse. Y ese tipo de milagros, aunque no llenen templos, cambian el mundo en silencio, como el agua que corre bajo tierra, invisible, pero imprescindible. A veces, al atardecer, alguien se queda solo en el patio, mirando cómo el sol cae detrás del galpón, y en ese instante, entre el viento y la quietud, puede jurar haber oído una voz leve, familiar, que dice: «No tengas miedo, ya estás en casa». Entonces, el visitante sonríe, respira profundo y entiende. No necesita ver a Joaquín para saber que todavía está allí. Porque hay presencias que no mueren, solo se vuelven parte del aire. Y así termina esta historia. No como un cierre, sino como una semilla más. Porque mientras existan rincones donde alguien se atreva a amar sin permiso, la voz de Joaquín seguirá susurrando entre nosotros, recordándonos que el Evangelio no está en los mármoles, sino en el polvo compartido.